están? Muy buenas noches, bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy, para arrancar esta semana, vamos a conversar con la ex candidata a gobernadora por la región metropolitana y además militante de Comunes. Está junto a nosotros Karina Oliva, bienvenida, ¿cómo estás? Qué bueno verte acá en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, sí, un agrado estar con ustedes acá. Nosotros felices además de tenerte para que conversemos de hartas cosas, porque está pasando mucho en materia política, pero partamos, bueno, con lo que te tuve protagonista hasta hace algunas semanas atrás, con lo que pasó con la gobernación. Y tú dijiste hace pocos días que, bueno, ganar no dependía solo de ti, lo dijiste en una entrevista. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo analizas hoy la derrota a algunos días después de lo acontecido? Mira, es importante como nosotros que hicimos después de lo que ocurre ese día, o sea, de la elección, de que nosotros no alcanzamos a llegar al gobierno regional, hicimos una evaluación territorial, porque como esta campaña no era solo yo, sino que también era los territorios, los voluntarios y las voluntarias, el despliegue que hubo. Entonces, a uno como candidata, uno queda con una impresión, sí, pero también hay otra en cómo la vive la gente que te acompaña haciendo campaña. Y ahí, mira, yo he sido súper autocrítica y que a veces cuesta mucho transmitir esa autocrítica. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, si tú pierdes, la responsable eres tú. Más allá de los aciertos que también pudimos tener, sí, del crecimiento, o sea, el perder no es responsabilidad, no es del que te ganó. O sea, de todas formas, igual pasaste una segunda vuelta. Crecimos mucho. Sí, claro, entonces, sobre todo creo que tengo una sensación como, yo creo que lo más complejo es que yo tuve la sensación de que pudimos haber ganado. Nos ganó como el triunfalismo final, y ahí yo soy muy autocrítica, y lo dije también en esa entrevista en la tercera, diciendo... yo sentía que había una sensación de triunfalismo y me costaba transmitir, oye, como calmémonos, vayamos a buscar, no dejemos de trabajar, esto no se gana hasta el día de la elección. Y cuando yo digo esto de que no solo depende de mí, es porque había otro candidato también. O sea, la elección no depende de una persona que está compitiendo, sí, sino que también hay otro que hace su rol, que hace su labor, pero también hay un contexto político, es decir, sería como, por otra parte, sería solo injusto decir yo solo perdí y no ganó el otro. Es como que a veces tengo la sensación, es como tampoco se reconoce que Claudio ganó. Es como, y esto es muy futbolero lo que voy a decir, es como cuando Católica le gana el clásico, los últimos clásicos que le ha ganado Colo-Colo, siempre sale, Colo-Colo perdió. No se reconoce que mira, Católica ganó. Entonces, como creo que ahí hay que reconocer el mérito de que Claudio ganó. Pero también hay que reconocer que es una elección que hace mucho tiempo no se daba, ¿sí?, en que dos sectores de la oposición se enfrentaban en una segunda vuelta. Y eso generó temores, se generó incertidumbre en los sectores más conservadores, que le tenían miedo que Apruebo Dignidad gobernara el gobierno de la región metropolitana. Entonces, más que Karina Oliva. Entonces, yo creo que un gobierno, además nosotros lo propusimos como un gobierno feminista, de cambio, transformador, evidentemente a los sectores más conservadores les genera temor. Y eso lo vemos hoy día en la Convención Constitucional también. Y tú has repetido allí un concepto en esta entrevista que es el triunfalismo. ¿Triunfalismo de quién? ¿Triunfalismo tuyo, del comando de todos, del sector? ¿Podemos asociarlo? No, más que del sector, para ser muy honesta, yo creo que de la gente que estaba en la campaña. Porque hasta el día viernes, día sábado, previo al mismo domingo, a nosotros nos acompañaba mucha gente todos los días. Es decir, yo creo que logramos convocar, o sea, no es menor que hay que reconocerlo también, y que yo creo que he tratado de poner las cosas en su justa medida. No es menor ganar con tanta fuerza en comunas como Puente Alto, Maipú, en comunas muy populares. ¿Qué nos faltó? Convocar a más gente en esas comunas. O sea, si hubiésemos ganado en Puente Alto, La Florida, Maipú, con la misma proporcionalidad, pero aumentando su participación en 5 o 6 puntos más, nosotros ganamos el gobierno regional. Eso nos faltó. O sea, no quiere decir que nuestro proyecto... Creo que Apruebo Dignidad, nuestra candidatura, logró calar como alternativa política en esos sectores. Solo que también generamos más temor también en los sectores más conservadores y que electoralmente se movilizan más. Es decir, creo que se conjugan dos mundos. Me pasa una cosa muy paradójica. Ayer andaba en la feria,
donde yo vivo en Barrio Yungay hoy día, y en la feria del Barrio Yungay, una feria muy, muy típica. Emblemática. Emblemática, sí, pues. la feria Esperanza. Sí. Y yo siempre compro ahí los domingos, y ayer fui a la feria como a la 1:30, porque no me levanté muy temprano, debo reconocerlo. Es de la mía, yo tampoco le hago mucho a la mañana. No, un domingo. Además, después de tanto tiempo en elección que nunca estaba en mi casa. Me un domingo en la imagino. mañana en mi casa, en periodo electoral difícil. Se me acercaron vecinos. ¿Ya? Y qué te siempre, decían? Karina, votamos por ti, nos faltó, pero hay que seguir. Me veían fotos. Y es raro, porque además yo salí muy para ir a comprar a la feria. ¿Sí? Muy de buzo, muy domingo. Muy de domingo. Y decía, chuta, y me piden fotos, así como, qué vergüenza. Pero creo que logramos como quedar como en el corazón de mucha gente, que no es el convencional de la política. Y eso a mí me tiene muy contenta. Muy triste por no haber ganado, porque también teníamos la responsabilidad de llevar nuestro proyecto. Sí. Y creo que ahí esa responsabilidad es mía como candidata. Yo no soy de repartir culpa. ¿Haces un mea culpa en ese sentido? Por supuesto, o sea, a mí nunca. O sea, alguien me dice, oye, el culpable es tu equipo. No, o sea, la jefa del equipo es la candidata. Porque además no soy interdicta que me estén diciendo qué hago, qué no hago. Entonces uno igual tiene un momento de decir, que podría justificarme en el cansancio, en mil cosas, pero no, yo creo que a uno cuando lidera espacio tiene que liderarlo con la templanza, que uno tiene que aprender a convivir con esa vorágine, sobre todo si nos queremos meter en esto. Pero de todas formas, Claudio Rego es podemos decir ya, un animal político en el sentido de que lleva muchísimos años, muchísimos cargos políticos, tiene experiencias de larga trayectoria, emblemático además de la democracia cristiana. Tú quizás tenías menos experiencia en ese sentido. ¿Crees que puede haber influido eso? A ver, yo creo que una de las cosas que yo digo que a nosotros, que yo evaluando posterior a la campaña, es que a nosotros, ¿qué nos comió en un momento? Esto de la pelea de las últimas semanas, de las 2 semanas de elecciones, que además es mucho comedillo electoral. El candidato, el otro candidato, Karina, siempre me dice, Karina, el candidato dijo esto de ti. Claro. Y a veces uno tiene que surfear un poco más que entrar a salir a responder. Una, porque creo que no contribuye al clima, que la gente quiere cambios, incluso en ese clima. Por tanto, cambiamos eso de esa... Nosotros logramos instalar una épica, una mujer que viene de unos sectores más populares del país, que eso no quiere decir que no tenga competencia y no tenga habilidades, pero cambia el paradigma convencional del político. Además, como sí. Y yo se lo decía a Claudio con mucho respeto también, o sea, tenemos trayectorias distintas y eso no es ni bueno ni malo, pero no quiere decir que yo no quiera plantear las diferencias que tengo contigo. Y ahí creo que nosotros debimos mantener esa. Más que salir a responder la crítica, así como, oye, en tu programa salió tal, o dice tanta cantidad de veces esta palabra o esta otra no sale, nosotros salir a decir, bueno, vamos a llegar igual al gobierno regional, los que siempre han estado excluidos, los que vienen a marcar la diferencia, no solo lo nuevo. Yo creo que esto no va a estar entre lo nuevo y lo viejo, claro, sino con lo que tú quieres construir de manera diferente. Y yo creo que ese es un error nuestro, no del otro, porque el otro puede buscar, y es responsabilidad tuya si picas, o sea, si enganchas. Y creo que ahí fue más bien responsabilidad nuestra. Y más allá de los dimes y diretes que podría existir o incluso trascendidos a través de la prensa, respecto a los debates, porque Claudio Rego también decía, bueno, que Karina Oliva de repente se restaba de ciertos debates donde no han invitado, yo acepto, pero ella no llega. De hecho, ahí tenemos un titular donde se podría redondear un poco esta idea. Orrego agudiza su crítica a Oliva, la acusa de restarse de los debates. Yo se lo dije a él en un pleno debate que estuvimos. A propósito de debate, se lo dije. Le digo, Claudio, te veo más que a mi hija. ¿Cuánto más quieres que te vea? Lo veía más que parte del equipo. Y yo creo que por una... O sea, tuve 12 debates. 12 debates. 12 debates. Los candidatos presidenciales, hoy día las primarias con suerte están teniendo 3, 4. Solo 12. De todos los temas, medio ambiente, ciudad, con organizaciones de la sociedad civil, con los ciclistas, por ejemplo, con la agrupación de mujeres por la ciudad, con Fundación para la Confianza, con todos los canales de televisión, con algunas radios, en El Mostrador. O sea, tuvimos mucho debate. ¿Y por qué dice eso Claudio Rego? No sé. Dijo eso, en realidad.
yo creo que eso lo tiene que responder él. Y seguramente él quería que fuéramos a otro debate más, pero yo también tenía agenda, que tampoco... O sea, ¿cómo le digo? Por ejemplo, un día teníamos un debate con Fundación para la Confianza, nos invitan, mejor dicho, un debate Fundación para la Confianza, y teníamos una reunión con la Federación de Uniones Comunales de Adultos Mayores agendada ya hace 2 semanas. ¿Ya? Y nos invitan a un debate a esa hora. Entonces nosotros decimos, no podemos ir porque no puedo, ¿cómo le cancelo a una organización de personas mayores que siempre han sido invisibilizadas y postergadas? Entonces le decimos que no podemos. Entonces, después lo conversamos y logramos cambiar el debate para el mediodía, porque además la segunda vuelta es una campaña de 2 semanas en lo real. Sí. Entonces la agenda era una agenda... Acotada. O sea, yo creo que es inhumana. Me imagino. Es inhumana. Intenso. Yo creo que llevé mi cuerpo a un límite de rendimiento que es como difícil definirlo. Es como cuando tú al final decís ya, que sea el día, ya como que llegue nomás, porque no... Y veamos qué resulta. ¿Qué resulta? Pero... Y yo quería preguntarte, te voy a llevar a otro personaje político, precandidato por lo demás presidencial, Gabriel Boric, que dijo lo siguiente, tenemos un titular, respecto al apoyo que recibiste de parte de Maltés. Dice, Boric tras respaldo de Maltés a candidatura de Karina Oliva. Yo no aceptaría su apoyo ni por 1 millón de votos. O sea, nosotros lo hemos conversado muchas veces con Gabriel. Además, siempre nos molestamos porque, además, él después en ese periodo fue de viaje a Iquique y yo le pedí que me trajera chumbeques. Entonces yo le dije, Gabriel, ni por 1 millón de chumbeques. Nos molestábamos mucho por la frase. Yo creo que igual está extralimitada la intencionalidad de la frase de Gabriel. Ya. Porque yo no puedo decir que, por ejemplo, Gabriel no estuvo en mi campaña. Estuvo permanentemente. Y ha estado trabajando, hemos estado trabajando juntos. Más el otro día y por redes sociales yo recordaba cuando lanzamos juntos una propuesta para la infancia. Sí. Está con José Miguel Carvajal, compañero nuestro que asume el miércoles como gobernador de Tarapacá. A quien le mando un abrazo también. Y creo que está extremada la intencionalidad y completamente superada. ¿Pero crees tú que haya generado un impacto esa declaración? O sea, mira, con lo de Pablo Maltés, yo he señalado incluso en estos encuentros territoriales que tuvimos de la evaluación, yo creo que, por ejemplo, el apoyo de Pablo Maltés a la ciudadanía en general de la región metropolitana, para no extenderme, no le generó mayor impacto. Ya. ¿Ya? Sin embargo, a la interna del Frente Amplio sí generó mucho impacto. Hizo ruido. Hizo mucho ruido. ¿En qué se tradujo eso? No, se tradujo en malestar, en sentirse como que pasábamos por encima de una tensión histórica que había ido entre el Frente Amplio y la dupla Giles-Maltés. Claro, sí, pues que eso además estaba al menos entre la figura de Gabriel Boric y Pamela Giles directamente. Pero no es menor porque yo me remonto al 2017 ¿Ya? y Pamela y yo no tuvimos ningún buen... Incluso íbamos juntas en las mismas listas. Iba Miguel Crispi, iba yo, iba la Pamela. Y Pamela Giles. Y yo era de las que había pedido que Pamela no fuera candidata, y eso está, o sea, no yo, sino que el Poder Ciudadano, que era el partido que yo en ese momento representante de que pasáramos a ser comunes. Sí. Y con Pamela y Pablo tuvimos incluso nuestro enfrentamiento. Sin embargo, yo no lo veo como un apoyo desde las figuras. Yo creo que tiene que ver con un llamado de ampliar y de no negar que hay otros espacios más allá de nosotros como Frente Amplio, como Pro Dignidad. Pero ahí, ¿dónde está mi autocrítica? Es decir, cuando uno conduce un espacio político como una candidatura al gobierno regional que fue tan grande, uno siempre tiene que estar mirando no solo como convoca hacia afuera, sino como uno hace sentir al que está dentro de uno, que es como tu coalición, sentirse que además estás ahí para defender, para ir a buscar lo otro que te falta, pero que no te sientas, que no sientan que te pasan a llevar. Y es una responsabilidad nuestra y fue una responsabilidad mía. Y en eso yo soy muy autocrítica, como uno comunica. Porque seguramente si hubiésemos dialogado más, porque yo informé como comando, nosotros informamos a la mesa del Frente Amplio y el equipo de Gabriel que íbamos a recibir este apoyo. Claro. Pero seguramente cómo lo digerimos, cómo lo Pero llevamos quizás a cabo. ahí podríamos extrapolar esa crítica
al propio Gabriel, ¿o no? En la manera en que terminó él comunicando esto hacia afuera. Es que no, Esa yo discrepancia en el creo apoyo. que... O el mismo personalismo también. No, yo creo que más allá de eso, creo que cuando uno conduce una campaña, uno es responsable de esos momentos. Y cómo los dialoga, cómo uno conversa, cómo uno al otro le hace sentir más allá de lo que avanza, que una jugada muy osada, al otro igual le entrega certezas. Y quien tenía que entregar esa certeza era yo. Y en eso yo soy muy autocrítica. Y a propósito, ayer veía una película con mi hija de una cosa muy loca. Decía que uno, para superar las dificultades, los temores, uno tiene que aprender de sus errores. Sí, pues. Entonces, creo que ahí hay algo que a mí puedo reflexionar, puedo mirarlo con tranquilidad. También me siento muy orgullosa de ser la candidata que también colabora a construir esto de Apruebo Dignidad. Esto es algo que nos había costado mucho. También me halaga mucho ser la candidata que ha tenido más votación en la izquierda chilena, la mujer candidata que ha tenido mayor votación en la izquierda chilena en la región metropolitana. Sin embargo, no basta con eso. Uno tiene que ir a buscar más. Cuando uno habla de convocar mayorías, sí. y esas mayorías no es solo con quienes tienes adherencia, sino que incluso quitarle el temor al que está al otro lado, al que está al frente, con el que tienes diferencia. ¿Cómo le quitamos el miedo a la derecha? Que si ganamos, no se acaba el mundo para ellos, sino que va a ser un espacio mejor tanto para ellos como para nosotros. Y si vamos, por ejemplo, directamente a la figura de Claudio Rego, ¿qué crees tú que representa hoy Claudio Rego? ¿Qué sector? ¿Qué mundo? ¿O qué tipo de política? No, yo creo y espero y yo le deseo lo mejor a Claudio Rego, porque además creo que si le va bien, si lo hace bien, le va a ir bien a la región metropolitana. ¿Ya? Creo que me gustaría que tomara iniciativas nuestras respecto a cosas tan importantes como Alto Maipo. Nosotros creemos que ese proyecto medioambiental le hace mucho daño a la región metropolitana. Hay que revisar el contrato, espero que ahí él lidere eso y que se reúna con las comunidades, revisar el contrato, por ejemplo, que tiene Aguas Andinas con Argener respecto al tratamiento de las aguas, sobre todo en la crisis hídrica que tenemos. Si nos preocupa tanto, nos tenemos que preocupar de ahí de Alto Maipo. Espero también que puedan ser incluidos en la propuesta del gobierno regional iniciativas, por ejemplo, de los tratamientos de los residuos orgánicos, o no solo tener megaparques, sino estas plazas pequeñas dentro de los barrios, que la gente no se tenga que trasladar de una comuna a otra por un megaparque. ¿Será, comillas, más difícil hacer eso ahora? Te lo digo después de esta acusación o esta denuncia que han hecho no solamente Claudio Rego, sino que varios gobernadores. Es que me parece impresentable lo del gobierno. Exactamente, este recorte de presupuesto. El mismo Claudio Rego dijo que, bueno, él lo tomaba como una declaración de guerra. ¿Tú cómo ves esto desde afuera? Porque te hubiera podido tocar a ti también. Bueno, yo ahí solidarizo con Claudio Rego y con todos los gobernadores regionales que hay, porque creo que el gobierno quiere retroceder una iniciativa tan importante como es la descentralización real. Y segundo, esto tiene que ver con algo que yo decía mucho en campaña. Las competencias de los gobernadores y las gobernadoras no está limitada a lo que hoy día existe. O sea, el presidente todavía está definiendo presupuesto, el Congreso todavía está definiendo la normativa de cómo va a funcionar. Sí, o sea, hay varios que no tienen ni siquiera oficina. No tienen oficina. O sea, Claudio, tuvimos una vez conversábamos de cómo se quiere quitar la intendencia al gobierno regional, se quiere mandar al gobernador ahí en bandera, una oficina que tiene que ver con un cargo electo, es decir, creo que, y es por eso que nosotros decíamos que aquí había una disputa de proyecto político, entender qué estás disputando, o sea, no es solo la administración del cargo. Una cosa es la administración del cargo, que hay marco general de la regla que hoy día está clara, pero hay otra que está súper, todavía es muy líquida, y esa hay que ir a disputarla, y esa que todavía no está resuelta es la que puede contribuir mejor a la descentralización, a generar mejores atribuciones, mayores competencias y de verdad construir una ciudad planificada, porque la región metropolitana es algo que no tiene planificación. Sí, pues falta muchísimo en ese sentido. Oye, es que eso sí que ahí comparto completamente la visión, porque de todas maneras es de manera muy inorgánica. Como dicen, cuarentena el día viernes, desde mañana parte la cuarentena, el viernes Santiago colapsa, pero tacos de 2-3 horas de un lado. Impresionante, sí, no, el viernes fue impresionante.
impresionante. Yo quería preguntarte por otros dichos. ¿Cómo reflexionas tú después de haber dicho que el miedo cambió de bando? Tú lo señalaste en un momento en una entrevista, fue sumamente criticado, incluso por el propio Giorgio Jackson, de tu sector. ¿Hay algún mea culpa en torno a eso? ¿Mantienes esa visión? O sea, después de ver lo que está pasando en la Convención Constitucional, creo que en realidad no es tan distinto lo que digo. Yo creo que son palabras fuertes. Yo creo que en la política chilena... ¿Es por eso que hicieron ruido? Sí, yo creo que tiene que ver con que yo soy súper directa para decir las cosas. Y lo peor es que las digo con una forma que no se ven tan duras, pero cuando las escriben dicen, ¡ay, dijo esto! Yo ahí tengo una visión. O sea, creo que cuando caen los socialismos reales, lo voy a poner desde ahí en ese contexto para que se entienda la frase, se entiende que en el mundo se acaba. Es más, hay un autor muy conocido que es Francis Fukuyama que dice, llegó el fin de la historia porque solo en la política del consenso no hay disputa política. Creo que en Chile y en el mundo, ya entrado el siglo XXI, se logra instalar nuevamente la política de la democracia en la disputa política, los proyectos políticos. El neoliberalismo, la democracia representativa se cuestiona. ¿Qué hay más atrás de eso? ¿Qué hay más allá de eso? Entonces, cuando yo digo el miedo cambió de bando, es porque articula una posición, es decir, cómo las mayorías no estoy hablando políticas, las mayorías sociales, medioambientales, las feministas, se articulan. Y eso tiene un reflejo electoral. Por ejemplo, la Convención Constitucional, que hoy día tiene, de manera histórica, una convención constitucional paritaria liderada por una mujer indígena, mapuche, que parte su discurso hablando en mapudungún y a la derecha corriendo en círculo. Claro. Y eso es la sensación cuando digo cambió de bando, porque la gente antes tenía mucho miedo a discutir de política, tenía mucho miedo a salir a la calle a movilizarse, tenía mucho miedo a reconocer que vivía abuso y que se sentía abusada, porque, o sea, que si estaba en situación de deuda, se sentía tan culpable que no entendía que había un sistema que te llevaba a eso. Y ese temor cambió. En este caso, esa declaración viene además en el contexto del triunfo de Orrego, dando a entender que, claro, quizás sectores más conservadores de la derecha votaron por Claudio Orrego, quizás por temor de tu elección, o incluso gente de la propia centroizquierda. Pero mira, piensa, hay un elemento como incluso técnico o metodológico de por qué también yo digo esto. Primero, quien me lo reafirma es cuando Pablo Longueira sale con su carta el otro día al Mercurio diciendo el olivazo, ganó la democracia. Como si yo, ¿cómo va a decir eso si yo estaba enfrentando una elección de manera democrática, muy transparente, planteando mis propuestas? Y es la gente que se decide levantar o no a votar. ¿Y qué pasó? En Las Condes votan 100.000 personas, votaron 100.000 personas. ¿Y cómo se cambia el resultado electoral? No es que yo haya ganado en todas las comunas salvo en 3. No, yo gané en 32 comunas, Claudio logra ganar en 20, pero de esas 20 las que generan el quiebre y el cambio son las 3 comunas de los sectores más acomodados. Mayor participación. Mayor participación y mayor votación de derecha. Es decir, y hubo un llamado, no hay que olvidar lo que dijo en un programa de otro canal, el senador Chaguán, que dice, hay que detener esta oleada roja. Sí, el tsunami marxista, dijo. El tsunami marxista. Y que eso es mostrar mucho temor, y eso caló. Entonces, ¿qué hizo? Se movilizaron, y que me parece legítimo. O sea, pero ese tipo de llamados, por ejemplo, como el de Francisco Chaguán, ¿hicieron eco, crees tú, en la elección de... O sea, creo que en los sectores... ¿De los votantes de Claudio Orrego? No, yo creo que más que en los votantes de Claudio Orrego, yo creo que hubo mucha gente, sobre todo de sectores de Las Condes, de Vitacura, la participación electoral en Vitacura, si no me equivoco, tiende a aumentar. Y en Las Condes igual de la primera a la segunda vuelta. A diferencia de las otras comunas que promedio 25% y menos, en Las Condes Vitacura superó prácticamente el 50%. Comunas del Distrito 11, comunas donde ganó el rechazo además. Exactamente, donde los candidatos de la unidad, o sea, en esas comunas gana ¿cómo se llama? Marcela Cubillos, por ejemplo, de Chile Vamos. Entonces, si tú miras eso como antecedente electoral, evidentemente ese llamado no caló en el resto de la región metropolitana porque ganamos contundentemente en esas otras comunas. Santiago incluso, Maipú,
En Tiltil ganamos con el 83%, en San Bernardo, en Puente Alto, en La Florida, La Granja, incluso Renca, La Pintana. Cuando si tú miras ahí, en La Pintana y en Renca, en las comunas que yo logro ganar, están lideradas por parte de los generalísimos de Claudio Rego. Claro. Claudio Castro y Claudia Renca. Pizarro. Exacto. Entonces, ahí yo digo, aquí ellos se movilizaron y que me parece legítimo. Sí. No tiene que ver con la legitimidad. Yo pongo un antecedente. Y ganó, y yo reconozco inmediatamente el triunfo de Claudio. Lo que yo digo, bueno, estos son los antecedentes que hay. Pero eso también tiene que ver con que yo igual tengo que hacer un mea culpa en eso. Sí. Es decir, por más allá que nuestro proyecto sea transformador, popular, feminista, verde, lo que tiene que darle es también tranquilidad que si ganamos no van a ser excluidos. Cuando yo pienso un gobierno regional desde estas 4 miradas, popular, feminista, verde, de mayorías, les incluye. Claro. Karina, se nos ha pasado muy rápido el tiempo. Sí. Tenemos que ir finalizando esta conversación. Teníamos algunos temas pendientes. Queríamos hablar también contigo respecto a otras materias y sobre todo también en materia presidencial. Lo vamos a dejar para otra oportunidad, ¿te parece? Perfecto. Así que desde ya te tenemos la invitación. Queremos agradecerte por esta conversación con Cadena Nacional. Hoy sí, quiero invitar a la gente a votar este fin de semana. Es muy importante que vayan a la primaria. Oye, candidatura opcional todavía y política ficción, Senado o diputado. Estamos evaluando en realidad. El día de abril fue muy divertido. Estábamos en una actividad en Puente Alto y me proclamó candidata a senadora. Le dije, uy, me proclamó. Sí, pues porque yo lo leí por ahí y dije, son rumores, pero vamos a confirmar. Estamos evaluándolo porque tiene que ver también cómo nos conformamos y esperamos contribuir. Yo, de verdad, en lo personal, mi aspiración es aportar. Eso, maravilloso ahí. Entonces nos vamos a quedar con esa idea. Ahí está la opción entonces de que llegue al Senado Karina Oliva, si es que se presenta como candidata. Queremos agradecerte entonces por esta conversación. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa aquí en Cadena Nacional. Regresamos con más programa a la vuelta.